Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Toda la audiencia de La Muñeca Rota, ¿todo bien? Bueno, espero que se encuentran muy bien, sufriendo un poco también la brisa, como digamos el viento que hay aquí en la costa del Caribe colombiano, pero bueno, hay que aguantar un poquito nada más. Bueno, yo voy a presentar dos temas muy interesantes para abordar en este podcast de La Muñeca Rota, con el título Una breve introducción a la epistemología feminista, sistema binario versus a la apertura de lo no binario. Bueno, este artículo está realizado, digamos, basado en una capacitación que hice yo hace mucho tiempo, no tanto igual, pero basado en un trabajo que elaboré durante tantos años trabajando como docente por la cuestión de la violencia en el noviazgo. Entonces, bueno, para abordar un poco esta temática, yo quiero comentar que durante los años como docente he trabajado en talleres, violencia en el noviazgo, en las escuelas y fuera de las escuelas. Participaron preadolescentes, adolescentes y adultos y adultas con varias intervenciones. Me llamó mucho la atención las de los varones, preocupados y preocupadas por esta problemática que seguramente ellos y ellas lo viven en sus hogares y o a sus personas más cercanas. Los varones tienen muchas ganas de hablar. Esto me impactó, claro, en todo ese proceso cuando era docente. Bueno, quiero comentar también, abordar un poco de la capacitación que yo tuve, que dice que en la apertura del taller manifesté de cómo surge la historia y la cultura del pensamiento conservador, androcéntrico, sexista, jerárquico y patriarcal. Mundo donde los varones predominan en la vida cotidiana y en la vida de las mujeres. En este encuentro, los discursos e intercambio de conceptos entre sujetos dominan una epistemología tradicional clásica, superior a los de los varones, hacia las mujeres. Tal vez ellas tendrían vergüenza o timidez a la hora de participar en el taller en frente a los varones. Como se expresa en la cuarta clase que yo participé, de modo inconsciente y a causa de hondos procesos de discriminación que se encuentran sedimentados en las estructuras de sociabilidad y las instituciones humanas, se tiende a atribuirles más autoridad epistémica, o por ejemplo, varones blancos cisexuales y heterosexuales, que a mujeres de bajos recursos. De hecho, en el taller se manifestó un fenómeno discriminatorio que se expresa a través de sesgos inconscientes, produce creencias que van más allá de agentes individuales, generando que las mujeres son menos capaces de expresarse en términos racionales por ser demasiado emocionales. Increíble, ¿no? Estos fenómenos constituyen casos de injusticia epistémica. Este concepto, sumamente útil para poder estudiar los procesos de discriminación en las prácticas epistémicas, justamente ha sido producido y estudiado por la filósofa inglesa Miranda Fricker y expuesto en su célebre obra que se llama Injusticia epistémica. Bueno, justamente esta filósofa ubicó su interés en el interés de las prácticas epistémicas desarrolladas por sujetos socialmente situados, situando a sus sujetos en el sistema social de relaciones de poder al que pertenecen. Fricker no habla en el sujeto epistémico, en abstracto, para desarrollar su teoría epistemológica, sino de múltiples sujetos epistémicos situados. De este modo logra que surja una matriz en la que se involucran recíprocamente el poder, la razón y la autoridad epistémica. Por otro lado, no solo los discursos de sujetos en el taller, el conocimiento científico,
no solo ha contribuido a producir instrucciones que intentan justificar la inferioridad natural y social de la mujer, sino que también ha contribuido a sostener la idea de que solo existen dos sexos. El determinismo biológico del paradigma biomédico consolida justamente los conceptos reales, ¿no?, del binarismo y de la dicotomía. La filósofa Judith Butler, que totalmente la debemos conocer, todos lo deben conocer, propone la desnaturalización de conceptos como sexo, género y deseo, en tanto que son construcciones culturales de normas que violentan a aquellos sujetos que no participan de las mismas. Para alterar justamente los conceptos que oprimen al individuo, se propone la creación de actos performativos en torno a la identidad, es decir, una serie de las prácticas paródicas en base de su teoría performativa que acaban creando nuevos significativos y se reproducen más allá de cualquier sistema binario. Los derechos humanos deben abrir el paraguas, ¿no? Asimismo, los feminismos críticos han abierto el panorama donde denunciar el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia y en los ámbitos de la sociedad. El taller permitió hablar sobre la violencia en el noviazgo, mujeres víctimas de maltrato, humillación y poder en manos de los varones. Pero no se toma en cuenta el ESI o la ESI, que es la educación sexual integral en las escuelas y colegios secundarios, ley nacional que tiene más de una década, casi 20 años ya, y no la implementan como obligatoriedad. Estamos hablando siempre de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, acá en este trabajo, en este artículo, yo me hago con estas preguntas. ¿Será por el pensamiento docente conservador que lo prohíba en realizarlo? ¿Aún mantienen una epistemología clásica sin conocer la epistemología crítica? ¿Qué hacemos con un hombre que es violento con las mujeres? ¿Explicamos cómo hacer para enfrentarlo? ¿Por qué en el taller se habla entre varones y mujeres y el tercer sexo? Parecería la superioridad del sistema binario por su ignorancia del ser humano no binario tanto en la vida cotidiana como en la ciencia. Bueno, estas serían algunas preguntas que me indican a fundamentar la actividad realizada en el taller y tomé algunos conceptos para relacionarlos en la tarea tallerista y los conceptos estudiados en el curso, más que importantes para tratar que nosotras, como mujeres trabajadoras, profesoras, académicas, nos abre otra mirada de ver cómo trabajamos con la ciencia y epistemología fundadas desde la historia conservadora y clásica, sin ser dinámicas vinculadas en las sociedades en movimiento. Bueno, este fue un artículo que realicé basado en lo que yo me formé, obviamente, y mi experiencia, ¿no? Con tantos años trabajando como docente y hemos trabajado con talleres sobre la violencia en el noviazgo y cómo vinculamos justamente la cuestión y el concepto de la epistemología tradicional y también la epistemología crítica, ¿no? Así que bueno, es un tema muy importante para abordar, bueno, lo que está pasando en Argentina, criticando justamente la diversidad, es un tema tremendo, ¿no? Porque hay que respetar y acompañar y apoyar también a las diversidades, para eso se trata. Bueno, por eso lo vinculé con este artículo de mi autoría para difundirlo aquí en este podcast de La Muñeca Rota. Bueno, brevemente voy a presentar un libro que es de La Pampa, elaborado en la Universidad Nacional de La Pampa. El libro se llama Mujeres que dicen y hacen, Ciudadanía y Memorias en La Pampa. Bueno, la autora, que falleció hace poco, una señora muy académica, muy importante lo que hizo en la universidad, se llama María Herminia Beatriz Dilicia. Bueno, voy a comentar un poquito acá, muy interesante.
Espere, acá que hay mucho material acá. Bueno, algo que podría comentar por aquí. Bueno, para introducir un poco el libro, que es un trabajo de investigación en realidad, dice que justamente a mitad de la década de 1980 se activa en nuestro país el estudio de la presencia de las mujeres en el acontecer histórico y social, incentivadas tanto por la apariencia de un área de estudio dentro de las universidades y los ámbitos académicos, como por las experiencias feministas. Las investigaciones más relevantes tomaron en cuenta la emergencia de las mujeres inmensas en procesos nacionales, como los que generamos el peronismo y las reivindicaciones de los actos de los años 70, ¿no? Bueno, acá presentan biografías y estudios sobre mujeres muy notables de Argentina en el ámbito político y público, como por ejemplo Eva Perón, Alicia Moro de Justo y Cecilia Gerson, justamente que destacan desde la perspectiva sociológica y política la notoria presencia femenina en los movimientos sociales. La figura femenina, proyectada por mujeres y abuelas de Plaza de Mayo, dio un vuelco a los abordajes de la condición femenina y también de las vivencias y formas de actuar consideradas propias, entre comillas, de la maternidad. Los análisis acerca de la ciudadanía tomaron otra forma de visualizar esta temática, ¿no? Y la existencia justamente de estas mujeres que tornaron política en condición de madres. Muy interesante esto. Por otro lado, que lo tengo por aquí, que lo quiero compartir con ustedes brevemente, que justamente la invisibilización, el desconocimiento y la desvaloración de las mujeres se agudizan en el interior del país, ya que en gran medida los procesos políticos se elaboran de manera subalterna y dependiente de los proyectos nacionales, ¿no? Y eso es verdad. Uno de los tópicos de análisis, de trabajo de investigación, reside en las particularidades de la construcción de la ciudadanía y las identidades de género dentro de la provincia, donde la proximidad con el poder público es manifiesta, y eso es verdad. Bueno, este libro, la verdad, es muy amplio. Presenta, preguntas, objetivos, hipótesis, capítulos, ciudadanía y derechos, hay un montón. A ver si puedo llegar para comentar un poquito más. Este es el capítulo 1, se llama Ciudadanía y Derechos. A ver, otro, muy interesante, cuestiones sobre identidad, identidades y género, muy interesante. Otra, memorias y memorias de mujeres, acá todo de La Pampa, ¿no? Es muy interesante este libro. Líneas metodológicas del trabajo, de investigación. Otra, inicios de la participación política de las mujeres en La Pampa, peronismo y provincialización, muy interesante también. A ver si encuentro otro capítulo, inicio de la participación política de las mujeres en La Pampa, convencionales y legisladoras. Muy interesante. Yo quiero terminar porque ya se me termina el tiempo. Todo esto lo van a escuchar en YouTube, así que espero que le pongan un like, que lo escuchen, que den comentarios, que les gusten, comenten cosas. Y yo voy a difundirlo también para que puedan leer también este libro. No se puede vender acá, pero sí lo pueden ver por internet. Así que muchísimas gracias por poder escuchar este podcast de La Muñeca Rota acá en el Caribe colombiano y seguimos en la próxima. Cariños para todos y para todas.